Buenas, os doy la bienvenida a las Crónicas de Jem. En el vídeo de hoy vamos a tratar un tema en el que siento mucho cariño y quería hacer precisamente un homenaje y hablar sobre ello, que es sobre las mujeres y muchas veces prácticamente niñas, porque eran muy jovencitas, que salieron de sus pueblos a mediados de los 70, 80 para ir a esas ciudades mucho más grandes, mucho más industrializadas a trabajar. ¿Y por qué me toca de cerca? Porque una de esas mujeres fue mi madre y aunque desgraciadamente falleció hace 7 años, tengo todos esos recuerdos, todas las vivencias que me contó y también he podido contar con testimonios de algunas de sus amigas que a pesar de que ella ya no está aquí, sigo manteniendo el contacto con ellas y sigo manteniendo ese cariño. Y nada, ¿por qué se titula las chicas que se fueron a servir? Porque en la época se denominaba así y aunque tenemos que darle el valor de ese servicio doméstico. Y eso, quería que sus palabras y su historia se viera reflejada en algún formato, y ahora que tengo este canal de YouTube, pues he visto que es una gran oportunidad y también para recordarnos a todos que lo que somos ahora mismo también se lo debemos en parte a ellas, que se merecen este homenaje, y también a esas generaciones que son más jóvenes, pues para enseñarles la dureza de aquella época y algunas cosas que seguro que no se imaginan, que las voy a ir narrando en este vídeo. Pues empezamos. ¿Y quién eran estas chicas? Digo chicas porque eran muy jóvenes. Pues la mayoría de ellas salían de un contexto familiar que era muy numeroso. Tenemos que entender que también en la época, no solo en España, sino también en Italia, en Grecia, en Portugal, este fenómeno también se dio, el que estas chicas salieran desde sus pueblos o ciudades más pequeñas hacia esas ciudades más grandes que estaban repuntando con la industrialización, necesitaban mano de obra. Y me refiero sobre todo a ellas, ya hablamos en este vídeo sobre las mujeres, pero no quiero que se nos olvide esa otra parte de la sociedad que son los hombres, que ellos también desde muy jóvenes, la mayoría tuvieron que dejar sus casas, incluso algunos desde niños tuvieron que ponerse a trabajar ya fuera repartiendo carbón, pan, pues toda clase de cosas que pudiera hacer un niño. Y también esos hombres que tuvieron que dejar incluso el país e irse a trabajar a Alemania, a Francia, con todo lo que supondría, pues eso, irte a un país donde no conoces absolutamente nada, no sabes tampoco hablar el idioma, y también les debe de resultar muy duro. No quería olvidar ni dejar de mencionar esta otra parte, pero claro, este vídeo va sobre las mujeres y pues quería también ver esa otra parte de la historia. Y en concreto, ¿quién era mi madre? Pues mi madre nace en el seno de una familia muy numerosa. Es hija de una madre soltera, con todo lo que conlleva en la época, no estaba nada bien visto. Y a ella la criaron sus abuelos, que para ella fueron sus padres, y sus tíos, que para ella fueron sus hermanos. Partimos de la base que tanto en España, Italia, Grecia, Portugal, ese es un fenómeno que se dio muy a menudo en esos núcleos poblacionales más pequeñitos, el ir a trabajar, ir a buscar ser las habichuelas, como se dice comúnmente, y ir a servir, a trabajar en el servicio doméstico o a las fábricas, en ese tejido industrial que se estaba formando mucho más avanzado. Y ella, desde muy pequeña, pues estuvo trabajando en servicio doméstico, ya fuera para la propia familia o para gente de fuera de la familia. Y llegó un momento
en el que pensó que ya cuando cumpliera los 18 años quería tener su propio salario y vio la oportunidad porque una tía suya, que era religiosa, vivía en Barcelona. Era la encargada de una parte de las cocinas en una residencia de estudiantes y vio la oportunidad de poder irse a Barcelona, y tanto ella como Tere, una de sus amigas, pues relatan lo tedioso que era el coger el tren de la época, que el camino y el viaje se les hacía eterno. Y pues claro, daros cuenta que nosotros ahora mismo con esto pues podemos saber prácticamente cualquier cosa de cualquier punto del mundo, pero en aquella época no tenían esa información. Sabían de alguna cosa de las películas, alguna cosa de las revistas, algún anécdota o comentario que les pudiera comentar alguien que ya habría vivido allí o ya habría visitado esa ciudad. En concreto estoy hablando de la ciudad de Barcelona. Y claro, imaginaros tener 16, 17 años, ser la primera vez que sales de tu entorno, de tu casa, en un viaje que dura horas, porque no es como ahora que cogemos el AVE, el tren de alta velocidad, y podemos estar prácticamente en casi 4 horas, 4 horas y pico de una punta del país al otro. Y encontrarse después allí en una ciudad enorme que no tiene nada que ver con tu entorno que has vivido prácticamente toda tu vida y con qué expectativas irían. Mi madre iba con la expectativa de poder crecer tanto como persona como también económicamente. Ella, pues, su familia eran 12 hermanos y claro, no pasaron necesidad de comer, pero ella no tenía pues toda, a lo mejor la ropa muchas veces me contaba que se la daban pues otras personas del pueblo, y claro, esas carencias sí que las tenía y ella quería pues prosperar como persona, y por eso se fue, porque quería tener su propia independencia económica y veía que no paraba de trabajar sin tener ninguna prestación prácticamente en su favor. Y claro, al llegar a Barcelona, afortunadamente pudieron llegar a una residencia de esta familiar que vivía allí, pero claro, allí para pagar la manutención y la habitación pues tenía que trabajar y le quedaba muy poquito dinero después para poder vivir. Así que decidió también buscar trabajo fuera y encontró una casa, que en esta casa con otra de sus amigas que fue conociendo en este camino, y afortunadamente algunas las conservó y ahora pues también forman parte de mi vida. Se fueron a una casa que me hace mucha gracia una anécdota que contaban ellas, que era enorme, que tenía incluso un jardinero, y estando allí un fin de semana que los jefes se fueron, pues escucharon que había alguien en la casa y se asustaron mucho, incluso pensaron en irse, pero después dijeron, no, tenemos que ver lo que pasa porque estamos aquí responsables del lugar. ¿Y qué resultó ser? Un loro. Era un loro que tenían allí los dueños, que estaba venga a hablar, y el susto que les dio. Eh, yo creo que ella se esperaría también otro tipo de futuro, porque sus compañeras de residencia que después siguieron manteniendo el contacto, ellas sí que pudieron estudiar después del trabajo, pero a ella le resultó más difícil porque el servicio doméstico, sobre todo si estás de interna, es muy sacrificado y no tienes después esas horas para ti.
Y estoy súper orgullosa de ella porque después, con casi 40 años, se apuntó a una escuela de adultos y pudo obtener su graduado escolar. Pero a ella le hubiera encantado poder haber realizado alguna profesión relacionada con el mundo sanitario. E incluso después en otra de las casas donde trabajó, que para nosotros son prácticamente familia y hemos mantenido contacto casi siempre a lo largo de nuestra vida, incluso lo considerábamos nuestros abuelos, la intentaron matricular en un bachillerato, pero claro, el nivel que traía de su pueblo era muy bajito, casi no acudió a la escuela y entonces no lo pudo hacer, pero sí que se sacó auxiliar de enfermería de la época, que no es igual que ahora, que es un ciclo que hay que estudiar durante 2 años. Y poquito a poco, pues ella se fue formando y al final, pues conoció al que fue mi padre, pero siguió trabajando en el servicio doméstico. ¿Y por qué os cuento todo esto? Porque su historia es la de muchas mujeres que pasaron por esa situación. Incluso su compañera me comentó que ella salió de su pueblo, Tere, con 16 años. Imaginaros, 16 años de la época. El miedo que tuvo que pasar, aunque sí que iba acompañada de su hermano, no dejas de irte fuera de tu casa, fuera ya no ves a tus padres, a tu madre, no puedes coger un tren cada fin de semana para volver a tu casa. Incluso la comunicación, no había teléfonos en casa, en todas las casas de la época. Se mandaban cartas, mandas una carta y hasta dentro de 15 20 días no recibes la contestación y, y me ha contado que su mayor ilusión era cuando las cartas ponían contiene foto, porque eso era una alegría de poder ver a sus familiares y a sus seres queridos. Em, ¿Y qué pasa también con esas otras mujeres que no se iban de sus pueblos a unas grandes ciudades, sino hablamos de las chicas que se quedaban en su misma provincia, pero que iban a esa capital de provincia? Pues también que muchas lo hacían a través también de estas religiosas, y ellas las ayudaban a encontrar pues a esas casas, que mi madre afortunadamente tuvo suerte de que la trataron bien en la mayoría de los sitios, no tuvo problemas en ese sentido, pero sí conozco historias de a otras mujeres pues que no las trataban bien, que las consideraban eso, la chica del servicio y estar allí para casi todo. En ese sentido, ya os digo que ella no tuvo ese problema. Incluso con los abuelos me comentaba que muchas veces se ponían a hablar y cuando se querían dar cuenta, pues ya era la hora de hacer la comida cuando venían los niños del colegio. Y otro de los aspectos que quiero destacar es ese avance en los electrodomésticos. Hace muchos años vi una conferencia de un sociólogo que he intentado encontrar por todas partes. Si la logro localizar, pues la pondré en la cajita de descripción. Y él hablaba porque era un debate sobre si en las zonas rurales indígenas, no recuerdo bien si en África o en América del Sur, veían bien que se les dieran lavadoras. Y mucha gente decía que no, que tenían que seguir en su contexto. Y él decía que por qué. Dice, ¿por qué tiene que ser así si la lavadora fue una revolución a la hora de poder manejar las tareas domésticas de las mujeres? Hablo mujeres porque nos estamos refiriendo en el contexto de la época. Y es así.
el avance de los electrodomésticos ha supuesto que se tenga mucho más tiempo a la hora de realizar, menos tiempo a la hora de realizar esas tareas y más tiempo a la hora de poder dedicarse eh, a, a una misma. Y eso también hizo que las mujeres pues pudieran también estudiar, pudieran trabajar, dedicarse a otras cosas, no exclusivamente a las tareas domésticas. Y en el caso de las trabajadoras de servicio doméstico, pues también a optimizar ese tiempo y esos recursos. Ella me hablaba que eh, le encantó la idea y el ver por primera vez un lavavajillas, que para ella fue, vamos, maravilloso. Claro, estamos hablando de una mujer que desde pequeña ella había vivido los lavaderos comunes que había en los pueblos y muchas veces tuvo que ir a lavar la ropa al río, con todo lo que ello conlleva. Imaginaros vosotros ahora tener una colada, coger todo lo que es la colada, bajarla por la calle, llegar al río, tener que frotar, tener que lavar, después eso con lo que pesa mojado, volverlo a llevar a casa y tenderlo. Pues te tirabas ahí todo el día, prácticamente toda la mañana haciéndolo. Pues claro que la lavadora es un gran avance para la historia. Y, y eso pues a ella le causó mucha impresión. Y también el esfuerzo que realizaron y el concepto que tenían de poder estudiar. Seguro que muchos de nosotros pues tenemos metido en la cabeza de nuestra generación, yo tengo 45 años, la idea que nos metían siempre de estudia, estudia porque si no, no serás nadie en la vida. Y es que yo creo que ellas tenían tan interiorizado en su mente, incluso en su corazón, por no haber logrado tener una carrera, que era una idea muy errónea el pensar que por no tener una carrera universitaria eras una persona menos válida, que también gracias a ese pensamiento pues la mayoría de nosotros pues tenemos esos estudios superiores, pero también imaginad ese complejo de inferioridad que debieron de sentir pues a la hora de realizar sus trabajos, incluso a lo mejor muchas veces se lo llegaron a decir. Y gracias a ese esfuerzo, pues nosotros hemos podido tener esos estudios. Y también en parte era ese el homenaje que le quiero hacer con este vídeo. ¿Y qué supuso este éxodo de tantas personas desde la parte más rural del país a estas grandes ciudades y en concreto en Barcelona? Pues la creación de nuevos barrios y ese aumento del núcleo poblacional con muchos más habitantes. ¿Y qué es lo que conllevaba esto? Pues una mejora en las infraestructuras, claro. Tenemos que tener en cuenta que todas esas personas pues se crearon nuevas viviendas para que pudieran vivir en ellas. Esos nuevos barrios pues necesitaban esas carreteras, esas nuevas aceras, esas nuevas líneas de transporte, colegios, porque estamos hablando de una época en la que la natalidad era mucho más alta que la que es hoy en día. También pues esos centros médicos y cómo se configuraron para que se luchara y se trabajara para que eso fuera posible, pues se fueron creando esas estructuras de asociaciones de vecinos que las mujeres jugaron un gran papel para que todas esas cosas se hicieran realidad. Y preparando este vídeo he leído una frase que me ha gustado mucho, que es que estas mujeres estaban haciendo feminismo sin saberlo, porque claro, estamos hablando de una época en la que se está saliendo de el ámbito casi doméstico
al ámbito laboral, aunque casi siempre a lo largo de la historia, y como bien hemos visto con el vídeo con Laura, las mujeres siempre hemos trabajado. Pero sí que durante esos años el ámbito doméstico estaba mucho más restringido a la mujer y me ha gustado mucho esa frase y en parte este vídeo es en homenaje también a estas mujeres porque muchas veces solo se recuerdan a las mujeres que han conseguido cosas en el ámbito académico o a nivel, pues eso, universitario y nos olvidamos y muchas veces no tenemos en cuenta o no está en nuestra mente todas estas mujeres que teniendo esos trabajos más humildes, pues también configuraron toda esa sociedad y ayudaron a que el país se modernizase en gran medida. Y son pues eso, pues muchas de nuestras madres y muchas de nuestras abuelas. ¿Y qué les supuso este mundo nuevo? Esa gran ciudad a la que estaban descubriendo y que no tenía mucha idea sobre cómo era. Pues Tere, por ejemplo, me comentó que ella llegó un 5 de enero, imaginaros, el día de la cabalgata de Reyes Magos, y le sorprendió muchísimo pues esa cabalgata tan grande, tantísima gente. Y a mi madre lo que le llamó también mucho la atención es que en aquella época había los Hare Krishna y ella que siempre había tenido mucha curiosidad por otras religiones y eso, pues a veces se paraba a hablar con ellos y les comentaban que era lo que hacían, que era lo que pensaban. Y claro, yo me la imagino con esos 18 19 20 años hablando con unos Hare Krishna allí en la época. Ella también, pues, la parte de las faldas largas, los zapatos de plataforma, las minifardas, eso, pues ya lo traía de casa. Claro, estamos hablando de mediados de los 70 y me comentaba también que allí en el pueblo, pues, hacían de vez en cuando algunos guateques en casa de algunos vecinos y se divertían así. Pues me imagino un gran cambio, una expectación pues muy grande el llegar a una ciudad como la Barcelona de esas décadas y después una apertura también de mente en, en el contexto en el que estamos. Tanto es así que ella conoció mi padre biológico, mi padre pues era negro y mantuvieron una relación y vivieron muchos años juntos y me tuvieron a mí que, que de ir de un pueblo pequeñito a estar en una ciudad grande y ver tanta cantidad de personas diferentes a lo que estabas acostumbrada a vivir y ella también tener esa capacidad de apertura y de absorber todas las cosas nuevas que están pasando por su vida y también la capacidad de lo malo intentar quedarse con todas las cosas buenas. También hizo muy buenos amigos que le ayudaron en muchos momentos de su vida y, y yo pues de Barcelona recuerdo poquito porque nos fuimos de allí con 6 años, que eso ya sería para otro vídeo, esa historia. Pero ella me comentaba que aparte de haber trabajado en servicio doméstico, pues también trabajó de camarera de pisos, también estuvo trabajando de cocinera y nunca, nunca lo habló como algo despectivo. Ella siempre me inculcó que a las personas no se las tenía que valorar por el tipo de trabajo que hicieran, sino por cómo fueran. Y creo que eso también pues me hace ser la persona que soy ahora. Y nada, quiero agradecerle a Tere por el rato que hemos estado charlando y me ha ayudado también a hacer este vídeo. También nombrar a Reyes, que es otra de las amigas de mi madre. Y agradecer a todas esas mujeres
que creo que muchas veces no somos conscientes de ese esfuerzo que hicieron, pues nos han ayudado ahora a configurar la sociedad que somos. Y pues este vídeo está dedicado a ellas, en especial a mi madre. Y nada, espero que os haya gustado. No es tan largo como los otros anteriores que he realizado, pero si queréis que hable en concreto sobre alguna cosa en particular de las que hemos estado hablando, pues me lo dejáis también en la caja de comentarios. Mi gata, mi gata por ahí. Los gatos son los reyes de internet. No hay directo o vídeo en los que no tengan que salir por algún lado. Y darle me gusta si os ha gustado, compartirlo con las personas que penséis que le pueden gustar. Y muchísimas gracias por el apoyo. Si podéis suscribiros al canal, que a mí me ayudaríais muchísimo. Y si tenéis alguna otra idea de algún vídeo o algún tema que queréis que tratemos, pues me lo comentáis, que encantada, seguro que lo trataré de alguna forma. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo de las Crónicas de Jem.